de estudiar vectores, parte 2. Triángulo. Figura geométrica formada por tres lados. Se clasifica según sus lados en triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles. Solo dos lados son iguales. Triángulo escaleno. Sus tres lados son diferentes. Según sus ángulos. Triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. Triángulo acutángulo. Sus tres ángulos son agudos. Triángulo obtusángulo. Es el que tiene un ángulo obtuso. Triángulos congruentes son aquellos que tienen la misma forma y tamaño. Triángulos semejantes son aquellos que tienen dos ángulos homólogos. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es de gran utilidad para encontrar uno de los lados de un triángulo rectángulo a partir de dos conocidos, donde C representa la hipotenusa y A y B representan los catetos. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de A sumado al cuadrado de B es igual al cuadrado de la hipotenusa. Funciones trigonométricas. Son las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Observemos, tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo beta. Las razones más utilizadas son seno, coseno y tangente. En este caso tenemos un lado opuesto al ángulo, representado como B, y un lado adyacente al ángulo que se representa con A, y la hipotenusa, que la representamos como C. Si quiero encontrar el seno de beta, este va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si quiero encontrar al coseno de beta, este va a ser igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente, este va a ser igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué sucede ahora si el ángulo se encuentra opuesto a beta? Vamos a llamarle alfa. Alfa tiene un lado opuesto, vamos a nombrarlo A, y el adyacente en este caso sería B, y la hipotenusa. Si yo quiero encontrar el seno de alfa, sería igual al cateto opuesto, pero ahora su cateto opuesto es A, y lo divido entre la hipotenusa. Para coseno de alfa sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente ahora sería cateto opuesto, que es A, entre el cateto adyacente, que es B. Ejemplo, si beta es agudo y la tangente de beta es igual a 4/3, calcula los valores de seno y coseno del ángulo beta. La tangente de beta nos dice que es igual a 4/3, es decir, que conocemos el cateto opuesto al ángulo beta y el cateto adyacente al ángulo beta, pero no conocemos la hipotenusa. Podemos conocerla apoyándonos en el teorema de Pitágoras, dado que conocemos dos catetos. Sustituimos los valores y obtenemos como resultado que la hipotenusa es igual a 5. Si lo quiero representar con la razón trigonométrica seno, sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa.
en este caso 4/5. Y coseno de beta sería igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, en este caso 3/5. ¿Qué pasa ahora si tenemos un ángulo gamma y este es obtuso y nos piden calcular los valores faltantes? Un ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados pero menor a 180. Por lo tanto, solamente conocemos dos lados y el ángulo entre ellos y nos piden encontrar la hipotenusa. En este caso no podemos utilizar el triángulo rectángulo Pitágoras para calcularlo porque no es un triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar, cuando es un triángulo obtusángulo, la ley de cosenos, donde la fórmula dice que la suma de los cuadrados de los catetos menos el doble de los catetos por el coseno que hay entre ellos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Si sustituimos estos valores, 4, 3 y 120, que corresponde al ángulo gamma, y sacamos la raíz, obtendremos un valor de 6.08. Significa que la hipotenusa es igual a 6.08. Si ahora queremos encontrar alfa y beta, podemos utilizar la ley de coseno, pero ahora para encontrar a alfa y a beta tendríamos que despejar. Se ve complicado. Por lo tanto, sugiero utilizar una fórmula más simple, que es la ley de senos, donde dice que seno de alfa entre el lado A es igual al seno de beta entre el lado B y este es igual al seno de gamma entre el lado C. Esta fórmula es más sencilla de utilizar. Dado que conocemos dos lados y un ángulo, podemos tomar, en este caso, para buscar el seno de beta, tomamos al seno de beta entre B y lo igualamos al seno de gamma entre C. Despejamos beta y nos quedaría de la siguiente manera. Si sustituimos los valores que ya conocemos, obtenemos que el ángulo beta tiene un valor de 25.29 grados. Podemos hacer lo mismo para encontrar el ángulo alfa, tomando seno de alfa entre A igual a seno de beta entre B o seno de alfa entre A igual a seno de gamma entre C, dado que conocemos tanto al ángulo beta como B como el ángulo gamma y C. Pero puede encontrarse de una manera más simple. Dado que ya conocemos a gamma y a beta, recordemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados. Por lo tanto, la forma más simple sería a 180 restarle los 120 y los 25.29 de beta y obtenemos el ángulo alfa, que es de 34.71 grados. Ahora veamos un cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Observemos las propiedades de un paralelogramo. Es una figura de 4 lados. Sus lados opuestos son iguales, por eso se llama paralelogramo. La diagonal los divide en dos triángulos congruentes y sus ángulos opuestos son iguales. La suma interna de los ángulos de cada uno de los triángulos es igual a 180. Y la suma interna de los ángulos del paralelogramo es igual a 360.
Observe el siguiente paralelogramo y encuentre cada uno de sus ángulos. Tenemos un paralelogramo con ángulo A, B, C y D. Si observan, el ángulo A tiene un valor de 56 grados y dado las propiedades del paralelogramo, el ángulo A es igual al ángulo C. Si queremos encontrar los otros dos ángulos, sabemos que al sumar el ángulo A más el ángulo C nos va a dar un ángulo total de 112 grados. La suma interna de los ángulos del paralelogramo es igual a 360. Entonces, si la suma de los cuatro ángulos es igual a 360, al restar los 112 de estos dos, nos queda un ángulo de 248. Pero eso significa que el ángulo B más el ángulo D suman 248. Como estos son iguales, podemos dividirlo entre 2 y obtenemos un ángulo de 124 grados. Eso significa que el ángulo B tiene un valor de 124 grados, al igual que el ángulo D.